Hoy, a las 8:30 de la noche, uno de ellos va a salir por esa puerta y no va a volver a entrar. 6 famosos están agarrados con las uñas a una sola oportunidad. Y según las encuestas que están circulando en este momento, hay un nombre que se repite una y otra vez como el más señalado para convertirse en el primer eliminado de la Casa de los Famosos México 2026. Pero antes de decírtelo, tengo que contarte algo que cambió todo el tablero hace apenas unas horas, porque lo que parecía obvio el miércoles pasado, hoy ya no lo es tanto. Todo empezó el miércoles 29 de julio, en la primera gala de nominación de la temporada. Los 18 habitantes pasaron uno por uno al confesionario para repartir sus votos, y cuando se apagaron las luces, 7 nombres quedaron colgando de un hilo: Aldo Rendón, Janet García, Mariana Ochoa, Arantxa Ruiz, Ximena Herrera, Luis Chaparro y Memo Schutz. Se dice que Janet García fue la más señalada por sus propios compañeros, con 16 votos en contra, una cifra que dejó a más de uno con la boca abierta dentro de la casa. Detrás de ella, Mariana Ochoa con 9, Arantxa Ruiz con 8, y ya más abajo, Ximena Herrera, Luis Chaparro y Memo Schutz peleando por no quedar como los últimos de la lista. Pero aquí viene el primer giro de esta historia, y es uno que muy pocos vieron venir. Aldo Rendón ni siquiera tuvo que pasar por el confesionario para quedar nominado. Él llegó directo a la placa desde el primer día, señalado por Arantxa Ruiz en su papel como la jefa, tras un conflicto entre ambos que se vivió a las pocas horas del estreno. O sea que Aldo entró nominado prácticamente sin comerla ni beberla, mientras que sus compañeros todavía se estaban acomodando en sus habitaciones. Ahora quédate, porque en unos minutos te voy a contar cómo una sola dinámica cambió por completo quién está realmente en peligro esta noche, y por qué la persona que todos daban por salvada terminó convirtiéndose, otra vez, en la protagonista de la conversación. Y antes de seguir, déjame decirte algo. Si te gusta este tipo de contenido, donde te cuento todo lo que se comenta y se especula sobre los realities más importantes de México sin filtros y sin miedo a decir lo que otros canales no dicen, este es el lugar donde tienes que quedarte. En unos minutos vas a descubrir cuál es el nombre que las encuestas más recientes están poniendo en el fondo de la tabla, un dato que cambió literalmente ayer por la noche. Si todavía no te has suscrito, este es el momento, porque aquí vas a encontrar cobertura de la Casa de los Famosos México, actualizada casi hora por hora, algo que no vas a encontrar en cualquier canal. Volvamos a la casa. El jueves llegó la gala de salvación, y ahí fue donde el tablero se movió de verdad. Arantxa Ruiz, que venía con 8 votos en contra y pintaba como una de las candidatas fuertes a salir, se convirtió en la retadora oficial contra Fede Vigevani, el líder de la semana, quien además gozaba de inmunidad total. Se comenta que la casa entera contuvo la respiración durante ese duelo, porque Fede no solo tenía la inmunidad de su lado, sino también el respaldo de buena parte de sus compañeros. Pero Arantxa ganó, y con esa victoria salió completamente de la placa de nominados, dejando boquiabiertos a quienes ya la daban por eliminada en unos días. Entonces, ¿quién queda parado en la cuerda floja después de este giro? 6 nombres, ni uno más ni uno menos. Aldo Rendón, Janet García, Mariana Ochoa, Ximena Herrera, Luis Chaparro y Memo Schutz. 6 personas que en este momento, mientras tú estás viendo este video, dependen exclusivamente de lo que decida el público a través del sitio oficial del programa y de la plataforma ViX. Y aquí es donde entra la parte que de verdad te interesa. Porque aunque la producción nunca revela números oficiales hasta el momento exacto de la gala, en redes sociales llevan días circulando encuestas hechas por cuentas especializadas en realities, y aunque estas encuestas no tienen ninguna relación directa con la votación oficial del programa, sí que sirven como un termómetro bastante fiable de por dónde está soplando el viento del público. Y lo que están mostrando en las últimas horas es, cuando menos, revelador. Pero eso no es todo, porque justo cuando crees que ya tienes claro quién se va, aparece un dato que complica todavía más la ecuación, y te lo voy a contar en un momento. Empecemos por la encuesta que compartió la página de Facebook Vaya Vaya, una de las cuentas más seguidas dentro de la comunidad de fans del reality. Según esta encuesta, la pelea por evitar la eliminación estaría concentrada entre 3 nombres muy concretos: Janet García, Mariana Ochoa y Ximena Herrera, quienes aparecen con los porcentajes más bajos de respaldo del público. Es decir, según esta lectura, el primer eliminado saldría de ese trío, y no de los otros 3 nominados que según parece tendrían el respaldo más asegurado.
Ahora bien, aquí viene el dato curioso que todavía no te he contado. Unos días antes de que Arantxa Ruiz se salvara en el duelo contra Fede Vigevani, esa misma cuenta de Vaya Vaya había publicado otra encuesta distinta, y en esa versión anterior, Jimena Herrera ya aparecía en el último lugar, con apenas un 6% de respaldo, por debajo incluso de Luis Chaparro, que tenía un 7%, y de Mariana Ochoa y la propia Arantxa, que estaban empatadas en un 8%. O sea que, según esta tendencia, Jimena Herrera lleva ya varios días apareciendo consistentemente en la parte más baja de las preferencias del público, lo que la convierte en una de las candidatas más repetidas para convertirse en la primera eliminada de la temporada. Pero espera, porque la historia todavía tiene más capas. Otro análisis, esta vez basado en el comportamiento de las etiquetas y la conversación digital en redes, apuntaba justamente antes de la salvación a que Arantxa Ruiz era quien tenía más papeletas para salir, seguida muy de cerca por Janet García. Se comenta que, a pesar de que Janet cuenta con una base de seguidores numéricamente más grande que la mayoría de sus compañeros, la reacción del público hacia sus actitudes dentro de la casa en los últimos días habría sido, en su mayoría, negativa. Es decir, tener más seguidores no necesariamente se traduce en más votos de salvación, y eso podría estar jugándole en contra en las horas finales. Y todavía hay una tercera pieza de este rompecabezas que tienes que conocer. El periodista de espectáculos Gerardo Escareño realizó su propia encuesta en redes sociales, una que superó los 16,000 votos, y ahí el resultado fue distinto a los anteriores. Según esa consulta, Aldo Rendón aparecía como el claro favorito del público para quedarse al menos una semana más, seguido en segundo lugar por Memo Schutz y en tercer lugar por, otra vez, Janet García. Lo cual dejaría a Arantxa Ruiz, Mariana Ochoa, Luis Chaparro y Jimena Herrera peleando por los últimos puestos de esa encuesta en particular. Como puedes ver, hay coincidencias, pero también hay contradicciones entre una encuesta y otra. Y eso es precisamente lo que hace que esta primera eliminación sea tan impredecible. Ahora bien, quédate, porque todavía no te he contado la parte más reciente de esta historia, la que se actualizó apenas ayer por la noche, sábado 1 de agosto, a menos de 24 horas de que se cierren las votaciones. Según la información más actualizada que está circulando, el consenso entre varias de estas encuestas coincide en algo muy concreto. El nombre que saldría de la Casa de los Famosos México este domingo estaría entre 3 personas: Janet García, Mariana Ochoa o Jimena Herrera. Es decir, el mismo trío que ya venía repitiéndose desde días atrás. Y dentro de ese trío, Jimena Herrera es quien aparece de forma más consistente en la posición más baja, lo que la convertiría, según varias de estas lecturas, en la principal candidata a ser la primera eliminada de la temporada. Se comenta también que parte de esta tendencia en contra de Jimena podría estar relacionada con ciertos comentarios que hizo dentro de la casa, los cuales algunos usuarios en redes sociales interpretaron como burlas hacia Karina Torres, una de las habitantes favoritas del público desde el arranque del programa. Y ya sabes cómo funciona esto. Cuando el público percibe que alguien está atacando a su favorito, la reacción casi siempre es inmediata, y en un reality donde cada voto cuenta, ese tipo de percepción puede marcar la diferencia entre quedarse una semana más o hacer las maletas. Pero aquí tienes que tener algo muy claro, y es importante que lo recuerdes antes de sacar tus propias conclusiones. Todas estas encuestas, por más que coincidan entre sí, no tienen absolutamente ninguna relación oficial con la votación real del programa. Son ejercicios hechos por cuentas de fans y por periodistas de espectáculos, que reflejan únicamente la conversación digital y el comportamiento de quienes decidieron participar en esas encuestas puntuales, que muchas veces ni siquiera llegan a los miles de personas que sí votan de forma oficial a través del sitio web y de VIX. Así que el resultado real, el que va a anunciar Galilea Montijo esta misma noche, bien podría ser completamente distinto a todo lo que te acabo de contar. De hecho, así ha pasado en ediciones anteriores de este mismo programa. Las encuestas de redes sociales apuntaban hacia un lado, y la votación oficial terminó yéndose exactamente al lado contrario, dejando a más de uno con cara de sorpresa frente a la pantalla. Así que, aunque todo parece indicar que Jimena Herrera, Janet García o Mariana Ochoa serían las principales candidatas, todavía hay tiempo hasta que cierren las votaciones esta noche para que cualquiera de los otros 3 nominados, Aldo Rendón, Luis Chaparro o Memo Schutz, sufra una sorpresa de último momento.
Y ojo, porque justo cuando crees que ya lo sabes todo sobre esta eliminación, aparece otro detalle que pocos están comentando. Recuerda que el sistema de votación de este programa no funciona como en otros realities, donde tú votas para sacar a alguien. Aquí es completamente al revés. Tú votas para salvar a tu favorito, y quien menos votos de salvación acumule es quien termina saliendo. Esto cambia por completo la estrategia, porque no se trata de organizar una campaña en contra de alguien, sino de movilizar a la base de fans de cada nominado para que salga a votar antes de que se cierre la ventana. Y en las últimas horas antes de una gala de eliminación, ese tipo de movilización de último momento puede voltear cualquier encuesta, por más que parezca definitiva. Así que la pregunta que de verdad importa esta noche no es solamente quién va perdiendo según las encuestas, sino qué fandom logra organizarse mejor en las últimas horas antes de que Galilea Montijo cierre oficialmente la votación. Ahora, antes de llegar al cierre, déjame hacer algo que muy pocos canales están haciendo con esta placa de nominados, y es repasar rápido por qué cada uno de estos 6 nombres está donde está esta noche, porque el contexto de cada uno cambia completamente cómo se puede leer esta eliminación. Empecemos por Janet García. Se dice que su caso es el más particular de toda la placa, porque llega con la cifra más alta de votos en contra de sus propios compañeros, 16 en total, algo que dentro de la casa se interpretó como una señal clara de que varios habitantes la ven como una amenaza fuerte para ganar la temporada. Fuera de la casa, sin embargo, la conversación es distinta. Se comenta que su base de seguidores sigue siendo una de las más numerosas del elenco, pero que ciertas actitudes recientes habrían generado más rechazo que apoyo en las últimas encuestas. Después está Mariana Ochoa, que se ha mantenido casi todos los días dentro del grupo de riesgo desde la primera nominación. Algunos usuarios apuntan a que su perfil, más discreto y menos polémico que el de otros habitantes, podría estar jugándole en contra, porque en este tipo de programas, el público suele recompensar con votos a quienes generan más contenido y más conversación, y castigar con el olvido a quienes pasan más desapercibidos. Luego tenemos a Jimena Herrera, el nombre que, como ya te conté, se repite con más fuerza en las encuestas más recientes. Su historia dentro del reality ha estado marcada por comentarios que una parte del público interpretó como burlas hacia Karina Torres. Y eso, sumado a que viene de varios días consecutivos en el fondo de las tablas no oficiales, la coloca en este momento como la principal señalada por buena parte de los seguidores del programa. Por otro lado está Luis Chaparro, cuyo caso es distinto, porque aunque apareció en la placa desde la primera gala de nominación, la mayoría de las encuestas lo colocan en una posición intermedia, ni entre los favoritos claros, ni entre los más señalados, lo que lo convierte en una especie de comodín dentro de esta eliminación. Memo Schutz, en cambio, aparece en varias de las encuestas más recientes en una posición sorprendentemente alta, incluso llegando a un segundo lugar de preferencia en la consulta que hizo el periodista Gerardo Escareño, lo que sugiere que, pese a estar nominado, cuenta con un respaldo más sólido de lo que muchos esperaban al inicio de la semana. Y por último está Aldo Rendón, el primer nominado de toda la temporada, señalado desde el primer día por Aranza Ruiz en su papel como la jefa. Su historia es la más particular de las 6, porque llegó a la placa casi sin tiempo de generar contenido dentro de la casa. Y sin embargo, según varias de las encuestas más recientes, aparece como uno de los favoritos del público para quedarse, posiblemente por una mezcla de simpatía hacia su personaje y de rechazo hacia la forma en la que fue nominado. Y aquí viene un dato que le da todavía más peso a esta noche. Si repasamos las temporadas anteriores de este mismo programa, la primera eliminación casi nunca ha sido la más obvia. Se comenta entre los seguidores más veteranos del formato que, edición tras edición, el público suele reservarse una sorpresa para esta gala en particular, ya sea salvando a quien menos esperaban o sacando a alguien que las encuestas daban como completamente a salvo. Así que, aunque todo el panorama actual apunta hacia el trío de Jimena Herrera, Janet García y Mariana Ochoa, la experiencia de temporadas pasadas nos dice que no hay que descartar del todo una sorpresa de última hora. Lo que sí es un hecho, y esto no es especulación, es que la gala de eliminación de la Casa de los Famosos México se transmite hoy, domingo 2 de agosto, a partir de las 8:30 de la noche, por la señal de las estrellas, con la conducción de Galilea Montijo, quien será la encargada de revelar en vivo el nombre del primer eliminado de la temporada.
Y sea quien sea, ese momento va a marcar un antes y un después dentro de la casa, porque a partir de esta noche, los 18 habitantes que quedan van a entender, por primera vez con pruebas reales, qué actitudes está premiando el público y cuáles está castigando. Si esta primera eliminación te ha dejado con ganas de saber más, imagínate lo que se viene en las próximas semanas de esta temporada, porque esto apenas está empezando. Este canal existe para contarte todo lo que se comenta sobre la Casa de los Famosos México, sin filtros y sin esperar a que otros lo publiquen primero. Suscríbete y no te pierdas nada de lo que viene.